Hola, somos Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga. Y esto es Estamos Locos. Hoy estamos, yo estoy regocijada. Así estoy súper feliz. Tenemos súper invitada. Una invitada de honor, Pilar Montes de Oca. Y no sé cómo te gusta que te presentemos. Yo siempre digo que soy lingüista, porque eso es lo que soy, o sea, sí me estudié hasta el doctorado en lingüística y eso soy, ¿no? Ahora soy otras cosas también, pero básicamente la lengua es mi pasión. Que la lengua además te lleva a la antropología, te lleva a la sociología, te lleva a la psicología, a la psiquiatría, al psicoanálisis. Nos construimos además a través del lenguaje. Nos construimos a través del lenguaje. Entonces, claro, nos lleva a todo, identidades. Es cultura, o sea, el constructo cultural no se pudo haber dado. De hecho, Marvin Harris dice que no saben qué fue primero, si el Homo sapiens o el Homo fables. O sea, pudimos pensar porque pudimos hablar. O pudimos hablar porque pudimos pensar. Qué interesante. Claro. Qué interesante, ¿qué fue primero? ¿No? Claro. Y bueno, además de ser lingüista, eres, yo voy a decir, una persona extraordinaria, súper amiga y tienes algarabía, que me encanta. Tienes un podcast, llevamos años de conocernos. Llevamos muchos años, hicimos el proyecto de Singular juntos. Exacto. Singular. Y luego Algarabía, la verdad es que ha sobrevivido a viento y marea, 21 años ya, con una revista, haciendo una revista cultural, pero cultural de llevar la cultura de todos los días, o sea, de poder hablar desde el pambazo, desde la cuchara hasta la cultura entendida como la entendía Malinowski, ¿no? Todo lo que el ser humano ha realizado desde que está en la tierra. Y eso es lo que realmente creo que nos toca a todos en Algarabía, porque son artículos maravillosos. Son escritos increíbles. Y bueno, pues ahí estamos y obviamente también tenemos el chingonario y ahora vamos a relanzarlo, muchas cosas más. Pero bueno, venimos a hablar. El podcast también, ¿no? El podcast se los recomiendo muchísimo, es Algarabía Radio y es otro que se llama Algarabía para recordar. Algarabía Radio y Algarabía para recordar. En la Algarabía para recordar nos vemos más a temas más así más picantes. Ok, eso está muy bueno. Entonces, para que te escuchen y de todas formas los vamos a poner las ligas aquí abajo para que te puedan seguir y todo. Exactamente. A ver, yo creo que temas hay miles, muchísimos, pero creo que a Manuel y a mí estuvimos como conversando de qué vamos a hablar. Y a ver, Pilar, nosotros, por el área en donde nosotros caminamos, la parte de género es una parte súper importante. Hay que ser cuidadosos con el lenguaje, evidentemente. Y entonces surgen todas estas nueva información acerca de cómo ser respetuosos y cuidadosos con las personas, desde, ya sabes, hombres y mujeres, y ellos y ellas, y ahora con el ellas, y todo esto. Entonces, a mí me encantaría escucharte, tú que eres lingüista, tú que sabes de esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Mira, yo creo que primero hay que entender una cosa, y siempre que empiezo con este tema, o que doy conferencias sobre este tema, empiezo acotando esto. El género, la palabra género viene de generus, del latín generus, que quiere decir clase de algo. Acuérdense cuando nos llaman las estas de Linneo, que creo que ya no funcionan, eran género, clase, especie, no sé qué, para llegar, ¿no? A cuando Linneo clasificó a los seres vivos. Entonces, realmente género es clase de algo. Por ejemplo, géneros musicales, géneros literarios. En la lengua, el género son los tipos de sustantivos y adjetivos que existen en general. Hay lenguas, como el español, donde nada más hay masculino y femenino, pero hay lenguas donde hay masculino, femenino y neutro. Hay lenguas donde no hay género, como el japonés, no existe el género. Y hay lenguas como el hebreo y el árabe, que tienen tanta separación entre hombres y mujeres, que el género va hasta en el verbo. No dices yo amo, o sea, si yo te digo yo te amo a ti, Ale, te digo ani, oeb, otag, porque soy de mujer a mujer. Pero si le digo a Manuel, le digo ani, oebet, otja.
Y si él me lo dice a mí, soy mujer, lo dice de una manera, y si lo dice a otro hombre, es de otra manera. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, el verbo también tiene género en algunas lenguas, porque como estábamos diciendo al principio y nos presentamos, la lengua es reflejo de la cultura. Y evidentemente el género se necesita para clasificar ciertas cosas. Hay una lengua que se llama Dirbal, que ya se murió. Fíjate, cuando yo empecé a estudiar la carrera, no se había muerto. Había como unos 30 hablantes, pero ya se murió. Está en Australia. En Australia. Qué triste. Sí, cómo se mueren las lenguas, ¿no? Es impresionante. La lengua muere cuando se muere el último hablante de esa lengua, de lengua materna. O sea, el latín murió cuando se murió el último que nació hablando latín, ¿no? No es que luego ya aprendes latín y eso es otra cosa. La lengua, como además es un fenómeno natural. Se tiene que hablar naturalmente de padre a hijo, de madres a hijos. Entonces, esta lengua dirbal, que esta lengua autóctona, pues polinésica, de alguna manera, pues está ahí en Australia, tiene 4 géneros en sus sustantivos, ¿no? Primero, clasifican todo lo que son cosas comestibles, cosas que se pueden comer, cosas que tienen que ver con las plantas y con los animales, y que se llama bai. Luego, bala, que significa todo lo que es masculino, pero también tiene que ver con la caza, y también y tiene que ver con el mar y con la pesca y con cosas como actividades masculinas. Entonces, si tienes un pescado, le tienes que poner antes bala. Luego, balang, que tiene que ver con todo lo que no estás en las anteriores, y luego baling, que es mujeres, fuego y cosas peligrosas. No. Entonces el lingüista, que fue George Lakoff, que se fue a vivir a este lugar y vivió muchos años ahí, hizo un libro que se llama Women, Fire and Dangerous Things. ¿No? Tenía que aprovechar el lenguaje. Entonces pero cuchillos, pero serpientes, pero mujeres. Sí, alacranes y todo lo que pueda. Porque ahí las mujeres son muy poderosas, son más poderosas que los hombres. Entonces, como ellas son las que paren, son las que deciden cosas. Está precioso. Entonces, en esa lengua era importante así clasificar los sustantivos. Por eso, y ya yéndonos a nuestro tema, ¿no? Les digo, hay lenguas donde no hay género y hay lenguas donde hay 30 géneros. Animado, inanimado, cosas que acaban de nacer, cosas redondas, cosas cuadradas. Es decir, una clasificación totalmente diferente. Pero, en nuestro caso, que es el español, ¿no? El punto del género es que durante toda la historia, el género masculino fue el género, y sigue siendo, digamos, si tú le preguntas a la Real Academia te va diciendo que sigue siendo, el género masculino es el género de, digamos, franco, el de default, ¿no? El que usas cuando vas a hablar de dos. Entonces estamos nosotros aquí, dices, estamos locos. No decimos estamos locos y locas. Aunque estén 2 o 3 mujeres. Aunque estén 2 o 3 mujeres, ¿no? Entonces, gramaticalmente es súper correcto decir estamos locos, ¿no? O si yo ahorita que llegué aquí y había 2 mujeres y 2 hombres, yo llego y digo, ¿cómo están todos? Oye, qué padre el lugar, ¿ustedes qué hacen? ¿No? No, tal. No pasa nada. Pero pensemos en otra lucha, que es una lucha social, que es una lucha psicológica, que es una lucha de muchos años, de muchas cosas y de mucho estar olvidado. No solamente ya de mujeres, sino ya de aquí de grupos específicos que han estado y que estuvieron durante años hasta criminalizados. O sea, Oscar Wilde acabó en la cárcel porque se enamoró de Boyce, ¿no? De su amor de su vida, ¿no? Y acabó en la cárcel. Entonces, entender que esos grupos, que puede ser homosexual, LGBTQ, género fluido, tengan la necesidad, que no pueda o no ser gramatical, a mí eso no me importa. La necesidad que a mí me digas ella, pues es a mí me parece tan válido como si quieres que te digan, a mí no me digas Pilar, dime Pili, ¿no? Okay. O sea, oye, Alejandra, oye, ¿sabes qué? No me digas Alejandra porque a mí yo siento que mi mamá me regañaba con Alejandra. Claro. Quizás ellos les regañaron toda su vida porque eran diferentes. O sea, quizás estuvieron... O las propias mujeres, ¿no? Me acuerdo que cuando fue la campaña del PAN, y hasta tú y yo lo comentamos, Manuel, alguna vez, Josefina Vázquez Mota se lanza de candidata en el sexenio que ganó Peña. Y ella pone la primera presidenta. Si te pones a pensar, presidente no tiene género.
Claro. Como amante. Yo soy tu amante. Sí, claro. O soy un estudiante de medicina. ¿No? Es decir, la E y la A y la O no tienen la culpa. Eso hay que echarle, o sea, no hay que echar la culpa a la E, la A y la O, pobrecitas, ¿no? Ellas les hizo su canción Cri-Cri, ¿qué más da, no? O sea, ellas qué culpa, o sea, no, o sea, si alguien es lingüista, si tú fueras lingüista, o tú eres, por ejemplo, psicoanalista, no te vas a enojar porque te digas psicoanalista, vas a decir, no, amiga, mi psicoanalisto, ¿no? Claro. Porque la A no tiene la culpa, ni la O ni la E. Pero lo que sí es cierto es que se han utilizado a veces de forma muy cruel. Fíjense qué interesante este estudio que hicimos. Lo hizo Paulina Calderón, a la que le mando un saludo, y ahora vive en España. Estábamos todavía en la maestría. Yo estudié posesivos, el de su mamá de él, su papá de ella y tal, y por qué las mujeres los usan más que los hombres. Y mijito, cómete tu huevito. ¿Y por qué se usan más con diminutivos que no? Ajá, cómete tu huevito con sus frijolitos y sus totopitos. Los totopos son de los frijoles de los huevitos, el huevito del niño. Bueno, y el niño es tuyo. Sí, claro. En fin, pero ella estudió el caso del objeto directo. Y van a decir ustedes, ay, me van a empezar a hablar del objeto directo, qué hueva. No, a ver, acuérdense que el objeto directo normalmente es con mi pastel, ¿no? Con mi tacos, que no lleva una A, pero si de repente dices, vi a Ale, tengo que poner una A porque es una persona, ¿no? Okay. Incluso ahora se está usando con los perros, ¿no? O sea, le di de comer, no digo, por ejemplo, pateé el perro, sino pateé a el perro, porque ya implica animal, o sea, exacto, animación, un ser vivo, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media encontramos textos donde se dice vi mujer, vi doncella, sin el A. Sin el A. ¿Qué? Vi al varón y vi mujer. Vi mujer. Vi varón y vi mujer. Entonces, era tal la invisibilización, era tal la objetivización de la mujer en muchos años. No solamente fue la Edad Media, los romanos ya traían una historia interesantísima, ¿no? Interesantísima. Por ejemplo, a mí estudiamos, eso sí lo estudié yo en un estudio, las 5 epítetos, palabras que más se le dicen a las mujeres para denostarlas, que son loca, donde vienen todas sus variaciones, histérica, loca, neurótica, tarará, puta, con todas sus variaciones, golfa, ligera, ramera, zorra, bruja, bruja, hechicera, rara, no sé, ¿no? La bruja del 71, o sea, hasta todo lo que trabaja, exactamente. Inútil, no sirves para nada. Pendeja. Y tonta. Claro. Y tonta, que implica todo lo demás. Bueno, pues resulta que en esos epítetos hay uno que viene del latín tal cual, pero y que nunca cambió, que es puta. En latín se decía puta, putae. Y además hay declinación, puta, putae, puta es puta. O sea, es una palabra que ha pasado, no ha tenido ni un cambio. Tú imagínate de 2500 años. Sí, fue. ¿A qué dado del latín al español? Y además al francés, dice putain, ¿no? O sea, en las lenguas romances pasó totalmente. En italiano también se dice puta, en portugués también se dice. Claro. Y es una palabra muy dura, ¿no? Y luego se le pasó a los hombres a decirles puto, que puto tiene varias connotaciones. Puede ser, sí, la parte homosexual me parece muy denostable, pero también ya se pasó al otro de, pues, miedoso, ¿no? Pero todas las características femeninas. Sí, claro. No, así es. Porque eran nene el último. También, a ver, cuando éramos chiquitos, no nos hagamos tontos. Yo, mis primos eran nene el último. Sí, cuando yo veía a mis primos jugar, era nene el último. O Mariquita la de atrás. Sí, Mariquita la de atrás. A ver. Claro, pero entonces puto para hombres también tiene toda esta parte femenina. Y tal cual. Femenina y negativa. Pero además se usaba en latín también. O sea, también se le decía a los hombres que tenían actitudes femeninas. O sea, eso es interesantísimo de ese adjetivo, que ha pasado, o sea, hemos pasado siglos, hemos llegado a la luna, y seguimos con ese adjetivo puesto, ¿me entiendes? Claro.
Así es. A mí me molesta muchísimo ese adjetivo. Terrible. Me molesta muchísimo. Bueno, no para decir otras cosas, quizás puto lápiz, ¿no? Porque siempre les digo, ¿ustedes se han dado cuenta por qué siempre el calor es pinche y el frío es puto? Siempre dices, pinche calor, puto frío, no sé por qué. Ese tipo de cosas. Eso está interesante. Eso es muy interesante, pero está chistoso. Pero eso no me molesta para eso. Me preocupa cuando se lo dijimos a las personas. Bueno, y cuando empezó esto en el fútbol, por Eso ejemplo, también. el grito de puto, oye, y yo me acuerdo que alguien me decía, ay, ya, que lo dejen pasar. ¿Cómo lo vas a dejar pasar si es algo súper denigrante? ¿Por qué estás lastimando? Y aparte, y aparte que se vuelve un tema de hombres gritando, claro. Y entonces las mujeres se van alejando de los estadios, entre más violento se vuelve el grito y el... Claro. Fíjate que eso que tú tratas tanto, y yo hablo mucho de Manuel, por cierto, yo a ustedes soy su fan, yo siempre oigo Estamos Locos, me parece súper importante e interesante que la gente lo oyera más, además, porque creo que es una cosa que... Bueno, el saber siempre ayuda, pero además esto que va tan enfocado en nuestro diario acontecer es muy importante. Tú siempre dices que esta cosa de la violencia entre masculina, ¿no? Bueno, también tiene que ver con las palabras, Manuel. Claro. Cómo desde niño está supeditado. Yo tengo un libro, que ahí sí voy a hacer mi comercial, está en Grijalbo, se llama Es que no me entiendes, lo pueden comprar en Amazon, el lenguaje femenino contra el lenguaje masculino. Y ahí hablo más de cómo hablamos los hombres y cómo hablamos las mujeres y cómo nos referimos unos a otros, etcétera. No solamente la interacción, sino también mujeres con mujeres y hombres con hombres. Bueno, en esta onda de la violencia es muy común que al hombre se le eduque para molestar y bulear al otro. Porque en la escuela, y tú fuiste en la escuela de puros niños, seguramente... Y me bulearon. Te bulearon porque no sabías bulear. No. Había que saber bulear para poder... Que no se usaba la palabra bulear. No existía. No existía el concepto. Te molestaban, te echaban carrilla, te chingaban, no sé qué. Pero sí es cierto que entre las mujeres esas cosas que se dicen no se dicen de frente. En los hombres sí. Y esa es la ventaja que tienen los hombres. Fíjate. Que quizás los puede llevar a la violencia también a los hombres. Pero tiene ventaja. Y desventaja también. Yo veo la desventaja en que es como una prueba de volverte duro. Entonces, porque si a ti te molestan o si te bulean y tú demuestras que te está pegando eso, te van a bulear peor y te van a bulear mucho más fuerte. Entonces, la gente que a los que no bulean, ponen como un caparazón para demostrar como que lo que me estás diciendo me vale madres. Sí, no me importa. Cuando en realidad sí le importa. Pero sí te está importando. Claro, te importa, pero pones un caparazón y entonces eso te hace como hombre más duro. Y eso no está bonito, porque entonces los hombres tenemos que guardar las emociones y la sensibilidad para que no me siga fregando el de al lado. Porque si se lo demuestro me va a fregar peor. Pero nosotros pensaríamos que la población es uniforme y que todos... En 2022 estamos pensando igual que ustedes y que nosotros y que leemos y que sabemos y que decimos, bueno, no podemos seguir enseñándole a nuestros hijos, por ejemplo, cosas violentas o que se peleen a golpes o que, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos enseñar y sin embargo el otro día llegó una mamá, este es un ejemplo que ponen, de la escuela de mi hija, que no voy a decir qué escuela es porque entonces voy a balconear a la mamá. No. Y dijo en una reunión en la que estábamos en el Pedregal, unas amigas eran las primeras que yo conocía a las señoras porque había, porque pandemia, porque todo, ¿no? Y dijo, bueno, mira, yo tengo hija, bueno, la niña es muy mala en la escuela, pero yo al niño sí me preocupa mucho porque como él va a mantener una casa y se va a casar. Y que la mujer O sea, yo me quedé. Del siglo pasado. Pero obvio, yo no soy de las personas que me quedo callada. Entonces yo me engancho. Yo me engancho y entonces a ver, pero en dónde vives, pero a ver qué lees, cuáles son tus fuentes, ¿no? Y me pongo muy mal, porque yo me pongo muy mal. Yo no con esas cosas no puedo, porque no puedo con ese. Entonces, a ver, aquí hay un volviendo al lenguaje, la adquisición del lenguaje es la adquisición del mundo. Y la madre es la poseedora de nuestra verdad. Cuando tú naces, tu mamá te dice que esto es un micrófono, que esto es un reloj, que esto es un anillo, que eso... Y tú te das cuenta, tú tienes una comprobación y haces una prueba de realidad, que se llama decía Freud, la prueba de realidad, y dices, sí es cierto, ¿no? Sí. Y va a la escuela y tú te das cuenta que esa es la escuela y que tu papá es tu papá y que, ¿no? Y que tu papá no está. O sea, las cosas que tú ves del mundo las enseña tu mamá. Por eso lo que tu mamá te dice pesa 55 millones de veces más que lo que te dice una amiga. Si una amiga te dice, oye, te veo más gorda, dices,
pinche vieja, ¿no? Sí, claro. Porque eso sí dices, pinche vieja, y te das la vuelta y ya. Pero si ¿no? mi mamá me Pero lo si dice. te dice tu mamá, estás No, gorda. bueno, Bueno, yo tenía una abuela que toda vez que me veía me decía, qué repuestita estás. Y yo decía, o sea, miéntame la madre Claro, primero. claro, No, o sea, no me claro, digas repuestita. claro. Porque dicen que hay amabilidades que parecen groserías, ¿no? Sí, claro. Y es cierto. Claro. Entonces la madre, como poseedora del lenguaje primigenio y del mundo real, es muy difícil. O sea, yo ahí se los digo a todas las que tienen hijos. Cuidado con lo que le dice al niño Claro. y cuidado con lo que le dice a la niña y cuidado con decirles cosas diferentes, porque además hay que decirles exactamente lo mismo. Es que hay que ser Porque dos son impecable, seres humanos claro. igualitos, que nacieron en la vida con los mismos derechos, oportunidades, virtudes y las que sean. Claro, y yo siempre les digo también, Pilar, perdón que te interrumpí, No. por favor no los pendejes, por favor no le digas que es feo, por favor, no le digas que es fachosa, no le digas que, porque realmente flaca, la gorda, identidad chaparra, es fea. ahí Y viene porque, la identidad. pero tú díselos que porque tiene que ver con la adquisición del lenguaje estudiado por lingüistas y por antropólogos. Y que la identidad se adquiere en el lenguaje. En el lenguaje. Claro. Claro. Por eso yo sí estoy de acuerdo que una persona diga, a mí no me digan él. Claro. A mí no me digan No, o sea, por ejemplo, tengo una prima que se llama Victoria, que ustedes conocen, ¿no? De la Algarabía, Sí. que odia que le digan Vicky. Y no sé por qué automáticamente la gente le conecta el Vicky. Yo siempre Sí, con sí. mis consultantes les pregunto cómo les ¿Cómo gusta te que les gusta digan. que te digan? Pues es que bien sí, importante, claro, cómo es te gusta que te digan, importantísimo. sí. Y yo me acuerdo que yo iba a un proyecto con mis hijos cuando era como un Gymboree antes de entrar al kinder y decían, ¿cómo te llamas? Me llamo tal. ¿Y cómo te dicen? Sí, claro. No, o sea, ¿cómo te Claro, gusta? hasta Oye, que te yo digan, tengo un sí. hijo que no se identifica con el Manuel, se identifica con el Manolo. Y no le gusta que le digan Manuel. Y yo al revés. Y tú al revés, a ti no te gusta que te digan Manolo. Entonces, ¿por qué no? Si, oye, a mí dime aquelle. Bueno, Claro. te digo aquelle. Claro. No, oye, ni se te va a caer la boca. No. Ni se te van a caer por decir otra cosa. Claro. Es que no es es gramatical. Pues sí, pero el mundo tiene que cambiar. Por eso yo estoy muy en contra de las academias. Claro. Bueno, de la Real Academia, les quiero decir a todos los radioescuchas, por favor, la Real Academia es real, es española, es de real, es española y está en España. No le hagan caso. Puros hombres. Y puros hombres. puros hombres, sí. La primera mujer la aceptaron en 1986. Sí, claro. Marguerite Yourcenar entró en la Academia Francesa de la Lengua, porque no solamente hay 2 lenguas en el mundo que tienen academia, el español y el francés. El inglés no tiene academias, No tiene nada. ninguna lengua tiene academias, o sea, a nadie le interesa. claro. Y pulir y fijar y dar esplendor, o sea, pues si no es vasija, ¿no? Vasija de plata para pulir y fijar. Aparte la lengua no se puede fijar porque la lengua va a cambiar con el mundo. Claro. Eso es muy importante, darnos cuenta que si van cambiando los patrones, que si va cambiando la cultura, va a cambiar la lengua. Lo que sí es muy difícil, y sí se los digo a todos aquellos que escogen sus pronombres, aquí en español se pueden escoger no solamente, en inglés se dice choose your pronouns, pero aquí se pueden escoger hasta tus adjetivos y hasta tus sustantivos, todo. ¿no? Porque en inglés no hay género en el sustantivo y en el adjetivo. Claro. Las personas que escogen, es muy difícil que la lengua cambie primero y esa lengua cambie la realidad. Sí. Lo mejor, o sea, lo más común, lo natural, es que cambie la realidad y a partir de ese cambio de realidad, cambie la lengua. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en todos estos temas? Exactamente. O sea, si ya hay presidentas, ¿por qué no dejar en claro con una A Claro. que son presidentas? Porque antes no había. No, claro, no se Claro. necesitaba, claro. Sí, o sea, antes no había. Claro. ¿No? Y luego hay un estudio interesante. Si son para arriba, sí les ponen la A. Si son para abajo, no. Perdón, al revés. Si son para abajo, se decía sirvienta. Ah, claro. Cuando realmente pues, es sirviente, porque viene de ente, la misma cosa como estudiante, Claro. o postulante, Ok. Claro. o amante. Sí, ¿no? para arriba no, pero que Pero no dependienta. Claro. Dependiente. Pero presidenta no se les Pues no decía. llegaban. Porque no llegaban. Sí. No llegaban. Sí. Ahora, eso dejando en claro que no tiene que ver con la gramática, que no tiene que ver con la A, con la E, con la O, no tiene la culpa de nada, porque podemos haber escogido la U, pues si tuviéramos más vocales, escogeríamos otra. O quitarle simplemente la primera parte y no pasa nada, o sea, decir presidente y no pasa nada. Pero ese no es el punto. El punto no es lo gramatical. Lingüísticamente hablando, a mí me molesta mucho mis maestras, para más son mayores que yo, quizás también tienen otra También, relación. sí.
Pero me parece que aunque seas mayor, si eres lingüista, tienes que tener más criterio. Concepción Company, por ejemplo, que ya es académica de la lengua mexicana, sigue diciendo que es española, está prohibido y no está aceptado por la lengua que... A mí no me importa lo que esté aceptado. Claro. Yo voy a usar la lengua. ¿Tú sabes si a una persona de Tepito le importa o no le importa hablar como habla? Claro. La lengua es comunicación. Claro. Mi chiste es que me pueda comunicar con... O sea, ¿y tú crees que a un madrileño le importa decir, macho, ¿qué te pasa, tío? ¿Estás macarra? Pues ellos hablan como quieren, ¿no? Y pronuncian. No, y nosotros llegamos, ¿qué onda, güey? ¿Qué te pasa, pendejo? Sí, pues no. O sea, en las transcripciones del español de México, es muy interesante, nunca se pronuncian las vocales. Entonces, pss, sí, en lugar claro, de pues, claro. sí, capsit, arratit, Sí. ¿no? Entonces, así hablamos. ¿Y qué más da? O sea, eso no tiene nada que ver. Si no cambiara la lengua, seguiríamos hablando latín. Claro. Lo raro es que no cambie. Claro. Lo feo sería que no cambiara la lengua. Claro, y siempre está cambiando, no hay manera que no cambie. No hay manera que no Porque cambie. la realidad va cambiando. El otro día me decían mis hijos que tienen 16 y 17, es que me casé muy chica. Claro. No mames, tengo hijos de 16 y 17, no mames. Pero me decían, mamá, es de mamá o de abuelita decir padre. Ah, claro, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y yo digo, ¡ay, qué padre! Todos lo decimos. ¡Ay, qué padre! Y me dicen, ¡ay! Y entonces me imitan, ¡ay, qué padre! ¿Cómo dice mamá? ¡Ay, Sí, qué claro. padre! ¿No? Claro. La lengua va a cambiar. Claro. No, bueno, claro. y a mí, mis hijas, ¿Tus ya me hijos? dijeron, ma, sé cuidadosa con el padre. Y le digo, porque empieza a decir, ay, qué madre. Claro. Por Bueno, supuesto. hablando de padre y madre, nunca se supo el origen de esas dos cosas, son totalmente mexicanas, chilangas, además nacieron en Sí. México, pero es interesante porque madre, madrinola, una madrecita, cualquier Sí, cosa. sí. Pero por otro lado está toda madre, ¿no? También hay Ajá, una no, petición pero positiva. padre y está padrotón y está Claro, padrote y entonces ya se van a otra serie de cosas, ¿no? Claro, Sí. por Pero esas son unos usos cotidianos que tampoco tienen un significado realmente relacionado con el padre y la madre o no lo sabemos No lo originalmente. sabemos. No, quién sabe. No lo sabemos. A ver, ¿no? Pilar, yo necesito que me ayudes. Yo últimamente, con todo esto del lenguaje de género, Sí. me cuesta mucho trabajo escribir, de verdad, porque todo el tiempo estoy buscando cosas neutras. adjetivo. La persona, para no tener que decir El hombre o la mujer. Pero de repente, pues no me queda de otra, ¿no? Entonces yo, el arroba, el asterisco, el ellos, ellas, ellas, la neta, no sé cómo escribir. Yo la verdad es que poco lo digo. Sí digo a veces niños y niñas, ¿no? Digo a los dos, ¿no? Porque yo digo mucho la palabra niños o muchachos y muchachas o amiguitos, amiguitas. Pero en general sí creo que la arroba es una solución. El arroba. Primero te voy a decir, mira, la arroba nunca se usó más que en Nunca. matemáticas. Sí, claro. Pero cuando empezaron los primeros mails, algo matemático que hizo el primer internet en los años 70, 80, que no nos llegó a nosotros hasta los 90, el mail, Sí, ¿no? sí, Por ahí, claro. 80 y tantos, ¿no? Sí. Usó la arroba, ¿no? Que se usaba para indicar cantidad, según yo, ya no me acuerdo, En mi la clase matemática. ya no me acuerdo, pero creo que era indicar. Arroba, además quiere decir carga, unas arrobas de frijol, unas arrobas de tal, porque viene del árabe. En inglés se dice, no se dice hashtag, se dice No, at. O sea, no es arroba, no, porque es una palabra árabe, como algarabía. Y esa arroba, como está tan en boga, está tan de moda, yo digo que está Es padre una buena utilizarla. solución. Ok. Sí, ¿no? Yo creo que sí, es que si no, de verdad se vuelve pergamino. Ellas, ellos. No. Muchachos y muchachas. No, y Y eso, muchaches. eso es al Sí, no. escribir y ahora al hablar. No, y al hablar sí, se vuelve yo creo que además hay que saber con quién usarlo y con quién no usarlo y la audiencia, ¿no? Pero cuando tratamos uno de ser neutros, yo siempre les digo muchachos, muchaches, o sea, cosas así, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y creo que a mí, yo el otro día decía, a mí me cuesta trabajo todavía utilizar la E, y estoy aprendiendo, pero porque hace 5 años empecé a decir, o hace 10, no sé cuándo, empecé a decir ellos y ellas. Es que, bueno, porque además somos de otra generación. Claro, por eso. A ver, Claro.
Claro, claro. O sea, nosotros somos con la relación más análoga del mundo, Sí, claro. donde nos tocó todavía la tele de cámbiale al 2, Claro. ¿no? Y que éramos nosotros el control remoto. Claro. Un día venimos a hablar de eso, a ver si me invitan otra vez. Sí. Por supuesto. O ustedes van para hablar de los niños de antaño y la No, diferencia que cómo ha bueno. cambiado la educación. Es otra historia. No, o sea, nuestras generaciones y con las demás. Ahora claro. con los avatars y todo eso. Y hablando, por ejemplo, Manuel, que viene de una familia de muchos hijos, yo no sé si Sí, ustedes son sí, tantos sí, sí. hermanos, ayer era muy dado que las abuelas tal, el burro, el inteligente, el alto, el guapo, el feo, el gordo, Sí. era horrible. Era horrible, Y te horrible, tachaban horrible. para toda Toda tu la vida. vida, toda. Ahí eso Toda la no tiene que ver con género, pero sí tiene que, bueno, sí, también, Toda. porque era la inútil, ¿no? Sí. Pobrecita de tu hermana, ayúdale, o a tu hermano sí. sírvele. Había cosas, en mi familia ya no, en mi generación ya no pasó eso, o mi papá, mi mamá no fueron así, pero yo conozco gente de mi edad Que sí les tocó. Sí. que les tocó que les sirvieran a los hermanos. Bueno, por supuesto, por supuesto. Claro. Así es. Y tú viviendo en provincia seguramente también. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero en Bueno, tu yo familia gracias no. en mi familia De tu no. familia no. En mi familia no, pero porque además soy una mujer entre 4 hombres, ya luego llegó mi otra hermana, pero a años después. Ellos tenían que ser lindos contigo. Entonces, siempre. Y yo siempre tuve como este privilegio de jugar al fútbol, jugar al béisbol, jugar y todo. Y entonces además yo les decía, es que impongan el balón, porque llegaban los amigos y decían, no, ella no juega, y entonces imponían el balón y decían, El balón es nadie mío. juegue. Porque el balón es nuestro, entonces- Siempre tuve como esa ventaja. Bueno, esa es la O sea, ventaja. Fíjate, pero eso habla bien de una educación. Sí, donde- que era mi Claro. mamá. Yo me acuerdo perfecto que mi mamá jamás, mi papá jamás dijeron, nosotros somos Pilar, Fernando y Nieves. Y jamás en la vida a Fernando se le dijo, tú no hagas Tú tu no cama, hagas, o sí, recoge claro, tus no, cosas, también. lava, o le hicieron o sea, no hacen muchas cosas de la casa, pero cuando las hacíamos los tres. Sí, A también mí en mi casa nosotros. también era parejo. Parejísimo. Adoptado. Y se ve. Sí, Ahorita claro. que nos vemos de grandes, Sí, se ve. sí, sí, sí. Se ve la interacción que tenemos con nuestras hermanas, Sí. con nuestros hermanos. No distinguimos No. esa parte. Pero no es lo común. No, pero no si es tu mamá te para hace nada. ver que hay una diferencia de género y además la madre y el padre y la estructura familiar, porque aparte en México es muy común que también las abuelas enseñen. Claro, ¿eh? claro. La abuela también es la poseedora del lenguaje. Y más ahora, ¿eh? Y más Porque las ahora mamás trabajan. Entonces más ahí ahora, estamos saltando una generación. Ya no te educa la millennial, No. te está educando la boomer. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Oye, Lucero, creo que las dos la conocen. A sus hijos, me llamaba a mí mucho la atención, les decía desde muy niños, cuando tengas novio o novia, siempre les decía así. Y ahora ya son adolescentes los dos. Y sí, este es un ejemplo de cómo los educó, pero con ese solo ejemplo, ahora que los veo de adultos, dices, pues sí son chavos como más libres en la sensación de su sexualidad, de su género, de su forma de pensar. Pero no sé si están preparados para esta generación y para esta viven en la parte fuera de la Ciudad de México. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que es muy complicado en México porque seguimos siendo racistas, clasistas, Por supuesto. sexistas. Sexistas. Sí, Porque lo son. la mayor parte de las denotaciones que se le dicen una mujer a una mujer. Sí. De esos 5 epítetos que les dije. ¿No? O sea, en los estudios, la mayoría de los hombres sí decían abogada, licenciada, y las mujeres abogado, o no le decían licenciada, o así, no decían jueza, ¿no? Cuando las juezas, pues ya, la jueza, le decían la juez. Sí, claro. Puedes decir la juez, pero si la jueza quiere que le digas jueza, pues dile jueza, ¿no? Claro. O sea, no está mal dicho juez. Es que nada está mal dicho. A mí cuando me dicen, oye, ¿existe la palabra conchupancia? Pues si le No la estás con- diciendo, no la- existe. no la conozco, pero existe. Exacto, ¿no? Si le estás diciendo, conchupancia es cuando una persona y otra tienes esta como, que no va nada más en el sexo, va como Que sí, en ajá. todo lo demás, te entiendes, te ríes juntos, bonito, la conchupancia. La inventó el José, la inventó el José y dice que él y yo tenemos conchupancia, la Qué conchupancia. bonita la Bueno, pues si le estás diciendo existe, Claro. no, o sea, no Por pasa supuesto, absolutamente por nada. supuesto. Y el niño crea palabras que luego nosotros le corregimos. Sí, sí, sí. Y que quizás esas palabras le sirven a él, ¿no? O sea, estructura cosas que están estructuradas de cierta manera y bueno, le pueden servir. Pero nosotros estructuramos la lengua porque, como dice Manuel, también somos seres criminales, homo socialis, tenemos que vivir en una sociedad y en una realidad. Tampoco puedes vivir en tu mundo fantástico, Además, donde todo es felicidad y todos somos géneros fluidos, vivimos en el avatar. Pues no. Claro. No, pero sí me encanta, Pilar, esta parte del respeto.
O sea, esto que acabas de... O sea, si yo tuviera que concluir así, ¿de qué hablamos hoy con Pilar? Del respeto a la identidad de las personas. A la lengua también. Claro. Y porque... Y a cómo quiero ser nombrado. Cómo quiero ser nombrado, cómo quiero ser tratado, cómo quiero que me identifiquen. Y creo que eso es algo que todos tenemos que hacer, respetar. Yo por eso sí quiero terminar con algo interesante. La Real Academia Española, por poner un ejemplo, dijo que solo de solamente ya no llevaba acento. Ah, sí, claro. Y es una tontería mayor, porque solo de soledad y solo de solamente no tienen nada que ver. Y no es lo mismo tomar solo tequila, es decir, solamente tequila, que tomar solo tequila solo, que tomar solo tequila solo. Que solo tomar tequila solo. Me encanta. ¿Sí te queda claro? Entonces, no, pero sí sabes, o sea, el tequila solo o yo solo, no tú solo, con solamente tomo tequila o tomo solo tequila cuando estoy solo. Es decir, son una serie de significados que si no le pongo la tilde, el acento, está mal. Entonces, no le faltemos el respeto a la lengua. O sea, ¿por qué llegan unos señores a decir quítenle el acento? ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tú decidiste, no, perdóname, no, la lengua tiene que crecer por sí misma, tiene que ser natural. Está precioso. Como todo, como tu género, como tu vida, porque así es la vida. Claro. ¿No? Está increíble. Hijo, qué increíble. O sea, yo La verdad, la pasó. Yo me podría seguir. Yo también. Bueno, pues ya saquen las chelas. Vamos a hacer siempre. Eso es algo que 2 vamos horas, a hacer pero siempre. tenemos que terminar. Ay, sí, pero no sabes cuánto te agradecemos. Pilar, es una delicia. Sí, No, por platicar supuesto, contigo. te vamos a invitar todas las veces. Y yo a ustedes. Sí. Y yo a ustedes. Por supuesto. Sí, grabamos en la Colonia Narvarte, entonces ahí Claro, les por supuesto, eso lo haremos, porque además, sí, yo la paso delicioso Sí. y Manuel. Bueno, síganme en @palabrafílica o @algarabía. en Pero Twitter. por supuesto. Muchísimas gracias. Y sigan a Pilar, lean Algarabía, por favor, vayan, Sí. cómprenla, Sí. vale muchísimo la Y pena. escuchen su podcast. Ya escuché Muy su bien. podcast también, los dos. Gracias por invitarme, los No, quiero mil- muchísimo yo a los dos. Gracias. mucho. Mil gracias.